Un saludo fraternal donde se encuentre. El tema que trataremos hoy es un tema que es importante cuando voy a iniciar un cultivo. Lo primero que se debe hacer que no se tiene en cuenta, digamos, en los pequeños cultivadores, es planificar, hacer una planeación. ¿Qué cultivos voy a implementar en el lugar donde esté? Porque hay que tener muy en cuenta la altitud, ¿ya? Iluminación, humedad y según la planta que vaya a instalar en el cultivo. Primeramente, después de hacer una planificación, se orienta el terreno donde voy a tener la siembra, muy pendiente de los vientos, el sol, el calor, la iluminación. Después de hacer todo esto, y que ser muy asequible al lugar donde yo habito, que no vaya a estar muy lejos porque es más complicado hacer suplir cualquier necesidad que necesite la planta. Después de planificar, entonces ya vengo a hacer un análisis de suelo. Lo más importante, importantísimo, repito, antes de cualquier cultivo es un análisis de suelo. Hay análisis sencillos, digamos, un factor muy importante es el pH. ¿Qué es el pH? El pH es el que nos mide si un suelo es muy salino o muy alcalino, ¿ya? Muy ácido o muy alcalino. Entonces, porque depende de la planta, hay plantas que soportan un suelo un poquito más ácido y hay otras que soportan un poco más de alcalinidad, pero nunca los extremos porque entonces la planta no se podría reproducir, porque esto resulta que los excesos inhiben muchas veces determinados nutrientes porque los encapsulan y el suelo no los libera por este problema, y al no ser liberado las plantas no lo pueden absorber para beneficiarse. Entonces, al medir el pH, digamos, hay plantas que soportan un pH de 5.8, otras 7.8, pero lo ideal es de 6,5 a 7,5. Lo ideal para, digamos, plantas de hortalizas, que es lo más común que nosotros necesitamos, digamos, en un cultivo que hagamos cerca de nuestra vivienda. Cuando ya tenemos certificado de qué pH es, que es muy fácil medirlo. Hay una forma muy sencilla que muchas personas lo hacen porque esto no es nada nuevo. ¿Cómo mido yo un pH, digamos, de un terreno donde vaya a sembrar? De una forma sencillísima. Cojo un puñado de tierra, consigo vasos desechables, echo ese puñado de tierra en el vaso desechable, echo agua y lo vuelvo un lodo, uso 2 vasos. Cuando quiero comprobar de que es demasiado alcalino, agrego una sustancia que todos tenemos en la casa, que es vinagre. Si él reverbera, quiere decir de que ese pedazo de tierra o ese terreno donde estoy es muy alcalino. Y si quiero ver que tiene acidez, consigo bicarbonato, hago lo mismo en un vaso, hago lodo, echo el bicarbonato y si reverbera, quiere decir de que está muy ácido. Entonces entro a corregir. ¿Cómo corrijo yo estas deficiencias, estos problemas? Ya comienzo a utilizar lo que son compost, abonos orgánicos. Yo recomiendo mucho un abono que es en la escala de nutrientes muy equilibrado para las plantas, el humo de lombriz. Viene muy equilibrado todos, tantos nutrientes mayores como menores. O el compost, que es el proceso de descomponer materia vegetal
puede ser de la finca, restos de cocina, también se mezclan estiércoles y tiene un proceso de almacenamiento en un lugar donde por medio de la descomposición eleva la temperatura puede elevarse hasta 70 grados. Entonces se pone muy caliente. ¿Qué sucede cuando calienta mucho? Que muchos patógenos, o sea, muchas enfermedades que pueden haber en eso, mueren por el calor. Después ya el proceso coge temperatura normal y los microorganismos han hecho el proceso, ya algas, hongos que hay, estos pequeños animalitos ya convierten todo ese desperdicio en abonos nutrientes para las plantas. De esta forma corrijo un suelo donde voy a sembrar, garantizándome de que las plantas van a absorber todos los nutrientes que ellas necesitan para desarrollarse. Lo primero que hace una planta al tener sus raíces sumergidas en el suelo, absorben, fortifican el tallo, después de fortificar el tallo dan un buen follaje, después dan buena flor y buen fruto. Cuando una planta está en un suelo bien balanceado, decimos que esa planta está fuerte, está lista para defenderse tanto de los insectos que vengan a atacarla, como las supuestas enfermedades que se promueven, unas con mucho calor y otras con demasiada humedad. Entonces, esto es lo que podemos hacer cuando planificamos un pequeño huerto, tener la seguridad de que las plantas van a tener toda la comida necesaria para darnos muy buenos frutos. Con esto terminamos esta pequeña explicación de este video. Espero que les sirva para que puedan tener esta iniciativa para poder ustedes tener sus propios productos donde estén. Que tengan un buen vivir.